Ahí se ve bien las diapositivas. Ya las pueden ver. Algo. Ahí ya se pueden ver. Sí, Ok. sí, ya se ven. Vamos a comenzar entonces, ¿sale? La clase de hoy vamos a ver la osteoartrosis u osteoartritis, puede ser llamada de ambas formas. Vamos a ver también un poquito de su abordaje fisioterapéutico, pero más que nada vamos a ver todas las características de esta patología, ¿ok? La osteoartrosis u osteoartritis puede ser llamada de ambas formas, como ya mencioné. Va a ser el resultado de eventos mecánicos y biológicos en nuestro cuerpo. Estos pueden desestabilizar la degradación normal del acoplamiento y síntesis del cartílago articular, además del hueso subcondral. En pocas palabras, eh, va a ser el desgaste del cartílago articular o va a ser el desgaste articular, la osteoartrosis, ¿ok? Entonces, continuamos. Ya vimos en la clase pasada de lo de las cirugías, cuál sería una de las intervenciones quirúrgicas que se pueden utilizar para esta patología y cuál es la más viable, ¿ok? El reemplazo de la articulación por medio de una prótesis siempre va a considerarse como la alternativa más viable, ya que va pues a sustituir prácticamente todas las partes anatómicas que se encuentran dañadas y nos van a dar el beneficio de que el paciente va a dejar de tener dolor para poder continuar con sus actividades, ¿ok? Entonces, cuando la osteoartrosis es clínicamente evidente, se va a caracterizar por diferentes síntomas. Los principales van a ser el dolor articular, dolor a la presión, la limitación del rango de movilidad, la crepitación y ocasionalmente va a haber derrames y grados variables de inflamación local. ¿Ok? Entonces, este, también ya vimos, no recuerdo si fue en la clase pasada, creo que igual, sobre el dolor articular. ¿Ok? Ya vimos qué es cómo se genera, se podría decir que internamente dentro de la articulación, este tipo de dolor. Las fibras que se encuentran ahí, pues aunadas a esas paredes vasculares, van a verse irritadas debido al aumento de la presión y del engrosamiento de esas paredes vasculares, ¿ok? Entonces eso es como tal lo que produce el dolor articular. Si esto le aumentamos el desgaste del cartílago y si esto le aumentamos a lo mejor que el paciente tiene un sobrepeso, entonces pues el dolor articular va a ser mucho mayor, ¿ok? Entonces, la etiopatogenia de la osteoartrosis. Etiopatogenia se refiere a las causas. Ya dejen a Andrea fuera para que no se mete temprano. La etiopatogenia se refiere a la causa o el origen de la patología, ¿ok? La causa de esta enfermedad articular se desconoce como tal. No hay una causa que se tenga comprobada, ¿ok? Entonces, debido a esto, pero no obstante a la información que hay en diferentes referencias bibliográficas, sugiere que esta etiología, esta enfermedad articular degenerativa va a ser multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber distintos factores que van a ser... eh, ya dejen a Andrea si no se puede meter. Hay que ver el video grabado. Entonces, va a haber varios factores que van a influir
para que se genere la osteoartrosis. Dentro de estos factores vamos a encontrar los factores genéticos, los factores endocrinos, la edad, la raza, el sexo, la obesidad, la hipermovilidad articular, la actividad física e inclusive los hábitos como el tabaquismo. Todos estos factores van a ser pues factores de riesgo que van a poder producir esta enfermedad, ¿ok? Se desconoce la causa como tal, pero también se sugiere que es multifactorial, o sea que todos estos podrían ser factores de riesgo para que se llegue a producir una osteoartrosis. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar esta osteoartrosis en grupos o subgrupos? ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere decir algo? Ok, entonces continuamos. Vamos a subdividirla o a clasificarla, ¿ok? La primera clasificación va a ser idiotópica, ¿ok? Entonces, idiopática, perdón. Al referirnos a esto, quiere decir que no vamos a tener una causa como tal, o no vamos a encontrar una causa como tal de, pues, que va a generar esta enfermedad. Entonces, vamos a dividir estas causas idiopática, perdón, en osteoartrosis localizada, la cual la vamos a dividir primero en las manos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo vamos a encontrar osteoartrosis en las manos? Va a ser un ejemplo nodular y no nodular. El ejemplo nodular podemos observarlo en los nódulos de Heberden y los nódulos de Bouchard. Ahorita vamos a ver imágenes a qué me refiero con cada uno de estos. Pero la no nodular se va a clasificar con la osteoartrosis interfalángica erosiva, carpometacarpiana y la carpotrapezoidea, ¿ok? Vamos a ver la osteoartrosis nodular o cómo serían los nódulos de Heberden y los nódulos de Bouchard. Los nódulos de Heberden se van a encontrar como nódulos o pequeñas deformaciones específicamente en las falanges distales de los dedos, ¿ok? O las interfalanges distales de los dedos, como podemos observar aquí en la imagen. Mientras que los nódulos de Bouchard los vamos a encontrar como pequeñas deformaciones, pero en las interfalanges intermedias, ¿ok? Entonces, los de Heberden vamos a encontrarlos en las falanges distales, o sea, las más lejanas, mientras que los nódulos de Bouchard los vamos a encontrar en las falanges eh, medias, ¿ok? Entonces, continuamos y después seguimos en la osteoartrosis localizada y vamos a encontrar en los pies. Por ejemplo, el hallux valgus, el hallux rigidus, que van a ser los que vamos a ver aquí en la imagen, ¿ok? El hallux rigidus va a ser con los dedos contraídos o los dedos en martillos o volteados hacia arriba, como podemos observar aquí en la imagen. También es conocida como dedos de pata de gallo. El hallux valgus pues va a ser cuando va a haber una afectación aquí en el metatarso, en el primer metatarsiano y en la falange proximal del dedo pulgar o del dedo gordo del pie, ¿ok? Entonces, esta va a ser la localización de la osteoartrosis por subgrupos, pero localizada en los pies. Continuamos con las de la rodilla. Aquí vamos a encontrar osteoartrosis en el compartimiento medial, en el compartimiento lateral y en el compartimiento patelofemoral. Por ejemplo, la condromalacia rotuliana. Entonces, aquí vamos a observar en la imagen cómo se observa una artrosis de la articulación femorotibial. En este caso, cuando es de grado 1 o clasificación número 1, vamos a encontrar que hay un desgaste menor del 50%. Cuando es de grado 2, vamos a observar que hay un desgaste del 50 hasta el 100%. Y cuando ya son de un grado 3 a un grado 4, va a haber un desgaste dentro de la cápsula articular mayor, primero en el grado 3 menor de 5 milímetros y en el grado 4 mayor
a 5 milímetros, ¿ok? Como se pueden observar aquí en las imágenes. Entonces, lo ideal es que un paciente pues lo ideal es que una persona sana que ha realizado quizá actividad física durante toda su vida, que no tiene sobrepeso, que tiene una buena calidad de vida, tenga un desgaste menor al 50% o se encuentre en un grado 1. Que todas las personas van a sufrir de desgaste articular, sí, sí lo van a sufrir, pero influye mucho su calidad de vida, ¿ok? Las articulaciones no van a ser eternas, no nos van a durar para siempre completamente intactas, pero el hecho de que tenga mayor o menor desgaste va a depender de la calidad de vida que tenga un paciente. Entonces, la localización de cadera, la osteoartrosis, vamos a encontrar que puede ser excéntrica o superior, puede ser concéntrica o axial y medial, o puede ser difusa. En este caso, la artrosis de cadera es llamada como coxartrosis, ¿ok? En esta se ve un desgaste del acetábulo con la cabeza del fémur. Entonces, es muy común esto encontrarlo ya en pacientes, pues adultos mayores más que nada, ¿ok? Por el transcurso de su edad, por las actividades que realizaron durante toda su vida. Es muy común que en los pacientes geriátricos, pues lleguemos a encontrar este tipo de desgaste articular en la cadera. Continuamos con la localizada, que sería en la columna vertebral. Particularmente vamos a encontrarla en la columna cervical y en la columna lumbar, ¿ok? Primero que nada tenemos la osteoartrosis apofisiaria, que se va a generar pues en las apófisis transversas de la articulación, ¿ok? Y tenemos a la intervertebral, la cual nos va a poder generar alguna discopatía o alguna hernia discal. Tenemos la espondilosis, que esta va a generar pues osteofitos, o va a generar esos bordes dentro de las vértebras, y va a generar también algún tipo de desgaste, pero en las zonas tanto proximales como distales. Y la ligamentaria, ¿ok? Entonces aquí podemos observar en la imagen el osteofito o el espolón óseo que les había mencionado. Son estos piquitos o estos revestimientos óseos que se van a generar en la parte más distal, por así decirlo, de la vértebra, ¿ok? Mientras que una degeneración o desgaste de disco se va a generar pues como tal, cuando los espacios intervertebrales se empiezan a perder y empieza a haber aquí una comprensión de los discos medulares, ¿ok? Entonces, ya por último, vamos a encontrarla en otros sitios como lo son la osteoartrosis o el desgaste de la articulación del hombro, temporomandibular, sacroiliaca, de tobillo, de muñeca y la acromioclavicular. Entonces, estas fueron las generalizadas, ok, las localizadas, perdón, los tipos de osteoartrosis que vamos a encontrar en diferentes zonas específicas del cuerpo. El cuadro clínico que va a presentar la osteoartrosis es de la siguiente manera. Se va a dividir en dos categorías. La primera categoría se considera que el estado anatómico de los tejidos articulares va a ser normal hasta que inicie la enfermedad y se presenten esos signos o esos síntomas. Mientras que el caso de la osteoartrosis secundaria, la enfermedad se va a desarrollar a consecuencia de alteraciones preexistentes de las articulaciones, como puede ocurrir en ciertas artropatías inflamatorias del tipo de artritis reumatoide, de gota, sepsis articular o traumatismos repetitivos. Entonces, clínicamente, el síntoma principal de la osteoartrosis es la presencia de dolor articular. Ya habíamos visto cuál era el origen de este dolor articular en la clase pasada. No obstante, el dolor no va a ser el único síntoma. En ocasiones se van a presentar diferentes manifestaciones como la rigidez, el aumento del volumen de consistencia dura, la deformación articular e incluso datos de inflamación franca. Este tipo de inflamación pues es cuando hay un aumento de la temperatura localizada, un aumento del volumen, etcétera. Es decir, cuando hay rubor o aumento de un derrame articular. Entonces, para el diagnóstico clínico de
la osteoartrosis, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar diferentes variables, ¿ok? Una de estas va a ser las manifestaciones clínicas y las pruebas de laboratorio. Otras van a ser las manifestaciones clínicas y las pruebas radiológicas. Y por último, nada más las manifestaciones clínicas. En el caso de las manifestaciones clínicas y de laboratorio, vamos a encontrar dolor de la rodilla durante la mayor parte del día y durante la mayor parte de los días del mes. Esto quiere decir que el dolor va a ser constante y no va a ser nada más que duele 2 días y después deja de doler una semana y después duele en 3 días. No, el dolor va a ser constante durante la mayor parte de los días del mes. Y al menos 5 de 9 de los siguientes puntos tienen que dar positivos para que se pueda comprobar la osteoartrosis, ¿ok? El primero de ellos es que el paciente debe ser mayor de 50 años. Después, que la rigidez debe de durar por lo menos de 30 minutos. Debe de haber crepitación, dolor a la presión ósea, crecimiento óseo o malformaciones, calor no palpable, perdón, sedimentación globular a una velocidad menor a 40 milímetros por hora, ¿ok? Después el factor reumatoide que debe de ser menor a 1 de 40, el líquido sinovial de la artrosis debe ser claro, osteoartrosis, perdón, debe ser claro, viscoso y menor a 2000 leucocitos por milímetro cúbico. Lo de la sensibilidad y la especificidad se refiere a, por ejemplo, la sensibilidad va a ser qué tanto la capacidad que va a tener, por ejemplo, esta prueba o estas pruebas de poder dar, ¿cómo explicarlo? Va a ser como la capacidad que va a tener esta prueba de poder acertar en un diagnóstico de osteoartrosis o de poder dar un diagnóstico de osteoartrosis, mientras que la especificidad va a ser la capacidad que tiene de acertar a los casos positivos. Entonces la sensibilidad de esta prueba va a ser del 92%, mientras que su especificidad va a ser del 75%, o sea, solo va a tener un 75% de eh, asertibilidad, por así decirlo, de que nos dé positiva esta prueba. Entonces, eh, en los parámetros clínicos y radiológicos vamos a encontrar que el dolor se va a manifestar como se había mencionado previamente. Y aparte de esto, al menos uno de los tres siguientes puntos debe de dar positivo, ¿ok? Mayor de 50 años de edad, la rigidez debe de ser menor de 30 minutos, debe de haber crepitación más los osteofitos que ya observamos aquí en la imagen, ¿ok? Pero pues obviamente se deben de observar en las radiografías. La sensibilidad de esta prueba va a ser del 91%, también va a ser muy sensible a poder detectar la osteoartrosis y la especificidad va a ser mayor, va a ser de un 86%. Esto quiere decir que la probabilidad de que acierte en un caso positivo de osteoartrosis va a ser del 86%. Y por último, en las manifestaciones clínicas como tal, el dolor se va a definir como antes ya se había mencionado y al menos 3 de los 6 siguientes puntos deben de dar positivos. En el primero va a ser que va a ser mayor de 50 años de edad, una rigidez menor de 30 minutos, crepitación, dolor a la presión ósea, el crecimiento óseo y el calor no palpable, ¿ok? En esta la sensibilidad va a ser del 95%, va a ser mayor, sin embargo la especificidad va a ser solo del 69%, o sea, va a ser mucho menor a las dos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tan probable que sea un caso positivo correcto, por así decirlo, de osteoartrosis solamente con las manifestaciones clínicas. Para eso lo ideal sería hacer o juntar las manifestaciones clínicas con
las pruebas o los exámenes radiológicos o los exámenes de laboratorio para que esta especificidad aumente. ¿Ok? Entonces, el tratamiento de la osteoartrosis como tal. No va a existir una modalidad terapéutica que tenga la capacidad para modificar la evolución natural de la enfermedad articular degenerativa. En pocas palabras, se puede afirmar que no existe un tratamiento óptimo para su manejo. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? El cartílago como tal no se va a poder regenerar naturalmente. El cartílago o esta enfermedad, mejor dicho, no va a poder detenerse ni curarse por sí sola. Nuestro cuerpo no tiene esa capacidad. Sin embargo, el objetivo principal de su tratamiento va a ser el control de los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como fisioterapeutas lo que tenemos que hacer es controlar o eliminar como tal el dolor, mejorar la función de la movilidad articular y la discapacidad, así como prevenir o retardar la progresión de esta enfermedad y sus consecuencias, ¿ok? Entonces, se pueden llegar a controlar los síntomas si, por ejemplo, si se llega a infiltrar una rodilla, por ejemplo, con osteoartrosis, se puede contener el dolor, se puede eliminar, incluso se puede mejorar la función articular. Sin embargo, esto no quiere decir que el cartílago se va a regenerar o que esta enfermedad se va a detener por completo, que se vaya a mejorar. Simplemente se están mejorando o se están tratando los síntomas, ¿ok? Y ocurre de igual manera en el tratamiento farmacológico. Solamente están pues intentando detener o eliminar este dolor, pero no están ayudando como tal a mejorar a mejorar como tal la estructura articular que ya está desgastada, ¿ok? De igual manera, ningún tipo de tratamiento eh, pues mágico, que tómate esta pastilla, tómate este medicamento, o que come mucho cartílago, que come mucha gelatina, etcétera, nada de eso nos va a ayudar a regenerar naturalmente a nuestro cartílago ni nuestra estructura articular antes de formado, ¿ok? Entonces, ya para terminar, vamos a ver aquí el tratamiento fisioterapéutico que se tendría que implementar para poder tratar, para poder tratar la osteoartrosis, ¿ok? Antes que nada, tenemos que recordar que cuando es leve, por así decirlo, cuando está comenzando en el inicio de la patología, vamos a poder prevenir que ésta siga aumentando e inclusive vamos a poder ayudar a mejorar que el paciente pues desgaste de cierta manera el cartílago al realizar sus actividades normales de la vida diaria. Pero cuando ya encontramos que el paciente ya tiene un desgaste avanzado, una degeneración avanzada, lo más óptimo es implementar la cirugía y realizar por ahí un trasplante de esas estructuras dañadas, ¿ok? Entonces, una vez que llegamos a ese punto, nosotros como fisioterapeutas vamos a tener de dos: o prevenir que siga avanzando la patología, o inclusive ya una vez operado el paciente posoperatorio, nosotros vamos a ayudarle pues a recuperar toda esa funcionalidad después de la cirugía, ¿ok? Pero este tratamiento como tal lo vamos a enfocar simplemente en pacientes que buscamos nosotros prevenir o ayudar a que mejore esa sintomatología de la osteoartrosis, ¿ok? Para pacientes que todavía no pasan por un proceso quirúrgico. Entonces, lo primero que debemos de tomar en cuenta es el fortalecimiento isométrico, ¿ok? Fortalecimiento isométrico se está refiriendo a la contracción de las fibras musculares, pero sin movimiento articular. Entonces, el más claro ejemplo de esto, pues es cuando nosotros utilizamos las pelotas, ¿ok? Que le pedimos al paciente: presiona la pelota durante ciertos segundos, durante ciertas repeticiones o durante ciertas series para que las fibras musculares empiecen a fortalecerse
sin necesidad de hacer un tipo de movimiento articular que pueda llegar a causar dolor en esa estructura ya degenerada. Además de que podemos utilizar también la electroterapia, en este caso para fortalecimiento, ¿ok? Existen las más comunes, que serían la corriente EMS o sería la corriente rusa. Sin embargo, la corriente rusa está un poquito más indicada en pacientes que han realizado algún tipo de actividad física, ya que pues va a ser un poquito más agresiva, por así decirlo, su forma de onda o el tipo de corriente. En un paciente con degeneración articular puede que la corriente rusa le genere cierta molestia o no la llegue a tolerar. Entonces lo mejor sería utilizar la electroterapia, pero en este caso la corriente EMS. Hay una corriente que se llama corriente Aussie o corriente australiana que tiene las mismas características de la corriente interferencial, o sea, el paciente va a poder tolerarla. Sin embargo, la corriente Aussie lo que nos va a ayudar, en lo que nos va a ayudar es que va a tener casi los mismos efectos que la corriente rusa. Sin embargo, por su forma de onda, el paciente va a poder tolerarla y va a poder, pues, se le va a poder aplicar sin tener ningún tipo de molestia, ¿ok? Pero en dado caso, la corriente principal que está indicada aquí es la corriente EMS, ¿ok? Después tenemos los ejercicios de cadena cinética abierta. Igual ya lo vimos en, no recuerdo si hace 2 clases, pero ya expliqué un poquito lo de las cadenas cinéticas. Para darles aquí un poquito de contexto, si no lo recuerdan, cadena cinética abierta se refiere a cuando nuestra zona distal o nuestra articulación distal se encuentra pues libre, no se encuentra fija y se puede mover en el espacio, ¿ok? Un ejercicio de cadena cinética abierta sería, por ejemplo, hacer la flexoextensión de la rodilla, pero con el paciente sentado y sin que el tobillo o el pie se encuentre fijo. Por el contrario, un ejercicio de cadena cinética cerrada serían las sentadillas, ¿ok? Si nosotros realizáramos un ejercicio de cadena cinética cerrada, entonces, ¿qué estamos generando? El ejemplo de la sentadilla, el peso del paciente se va a ir directamente sobre la zona articular desgastada, en este caso la rodilla. Al tener o al dejar caer todo ese peso, toda esa fuerza en esa zona articular que estamos generando, que haya un aumento del dolor articular por la irritación de los nervios o las terminaciones nerviosas que ya les había mencionado previamente, ¿ok? Entonces, los ejercicios de cadena cinética cerrada se podría decir que están contraindicados de cierta manera porque pueden llegar a irritar esas fibras nerviosas y por ende pues generar más dolor al paciente. Sin embargo, los de cadena cinética abierta sí va a haber ahí un deslizamiento de la articulación como tal, pero ya estamos quitando este factor del aumento de peso o ejercer esa fuerza directamente sobre la articulación desgastada. Entonces lo más indicado sería realizar ejercicios de cadena cinética abierta, ¿ok? Y también recuerden que no solo vamos a trabajar como tal la fuerza, sino también la resistencia. En este caso podemos utilizar las bandas TheraBand o las famosas bandas de resistencia para realizar estos ejercicios, los de cadena cinética abierta o inclusive diferentes circuitos que ustedes mismos van a poder implementar ya de acuerdo a su creatividad, ¿ok? Pero las bandas de resistencia lo que nos van a hacer es ayudarnos a aumentar tanto la fuerza muscular como la resistencia de las propias fibras musculares. Y por último tenemos a la hidrocinesiterapia, que como su nombre nos los está diciendo, pues es realizar movimientos o realizar ejercicios, pero dentro de la alberca, ¿ok? Dentro de la hidroterapia. Esto porque cuando nosotros nos metemos a una alberca, la presión hidrostática nos va a quitar mucho peso del cuerpo. Entonces, si nosotros pusiéramos al paciente con un desgaste articular y además, por ejemplo, con un sobrepeso dentro de una alberca, este iba a poder realizar
todos esos movimientos o todas esas actividades sin el riesgo de que todo ese peso o toda esa fuerza que está ejerciendo su peso pues pueda llegar a causarle dolor o molestia en la parte afectada o en la parte desgastada. Entonces, lo ideal es que ustedes trabajen rutinas dentro de una alberca y pues mucho mejor que la lleguen a realizar, por ejemplo, con agua que se encuentre tanto a temperatura ambiente o un poco tibia o caliente, ¿ok? Pero pueden realizar distintos circuitos o distintas formas de entrenamiento dentro de la alberca. Pueden tener inclusive aparatos dentro de la alberca como lo son las bicicletas estáticas. Entonces pueden llegar a realizar ahí que el paciente realice la bicicleta durante 10 minutos, 15 minutos, inclusive le pueden llegar a poner peso dentro del agua y la misma presión hidrostática nos está haciendo que el peso del paciente no nos esté generando dolor, ¿ok? Entonces este sería el tratamiento indicado para que nosotros trabajáramos a un paciente con osteoartrosis, pero llevándolo más que nada a generar ese fortalecimiento de las extremidades. En este caso pusimos de ejemplo a la rodilla, ¿ok? Tenemos aquí los huesos de la rodilla y tenemos aquí los músculos como tal, ¿ok? Los músculos, cuando tienen buena fuerza muscular, cuando tienen buena hipertrofia, buen tono, nos están generando que este espacio eh, intercapsular, por así decirlo, interarticular, se encuentre pues elevado y evite el roce y ese desgaste articular. Sin embargo, si nosotros no tenemos buena fuerza muscular, si no tenemos aquí los músculos completamente eh, en forma, por así decirlo, entonces eh, estos huesos o este espacio interarticular va a ser muy limitado. Entonces esto quiere decir que por cualquier cosa el paciente, solo por el hecho de caminar y por el peso de su propio cuerpo, está generando un desgaste. ¿Ok? Este tratamiento está enfocado entonces más que nada en el aumento de la fuerza y la resistencia de esta musculatura, dando como ejemplo la articulación de la rodilla, ¿ok? Pero lo podemos aplicar para cualquier parte del cuerpo, para cualquier articulación del cuerpo. Sin embargo, pues ya en el hecho de tratar el dolor ya podemos implementar ahí que la electroanalgesia, el ultrasonido, el láser, todos esos medios físicos que nos van a quitar o nos van a ayudar a reducir el dolor, ¿ok? Entonces, esto va indicado más que nada en ayudar a prevenir que el paciente siga desgastando esa articulación y siga también pues generándose dolor por su mismo choque entre articulaciones, ¿ok? Y pues bueno, esto sería todo. ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿Sí? por ejemplo, lo de las corrientes que dijo, ¿cómo se llaman? Las australianas. La SAUCI. Ujú. Esas son muy utilizadas en ese tipo de tratamiento, o no son como muy recomendables dependiendo en el grado que se encuentra el paciente. Mira, las corrientes AUSI o australianas son corrientes prácticamente nuevas, ¿ok? Las corrientes, por ejemplo, las COTS, que son las rusas, ya tienen años que se utilizan, años que se tienen como que investigando, por así decirlo, ¿no? Pero las corrientes australianas se puede decir que son corrientes prácticamente nuevas, que vienen en base o vienen como surgiendo aproximadamente desde hace unos 5 o 6 años. Yo las llegué a conocer en un congreso y lo que nos explicaron fue que este tipo de corrientes nos van a ayudar a fortalecer por el hecho de que tienen un tipo de onda sinusoidal. Eh, bueno, en este caso va a generar el fortalecimiento, ¿ok? Pero por su tipo de onda no va a resultar agresiva, sino que va a ser pues más óptima para los pacientes que a lo mejor tienen un dolor agudo. En este caso, si tu pregunta es que si se va a utilizar específicamente en estos pacientes,
No te podría decir que sí, porque como tal la corriente es nueva, la puedes utilizar como un complemento, por así decirlo, porque si el paciente tiene mucho dolor o a lo mejor no tolera las corrientes rusas o no tienes a la mano las corrientes EMS, pues puedes utilizar las corrientes AUSI. Sin embargo, va a ser lo mismo utilizar unas corrientes de tipo EMS, ¿ok? El hecho aquí de utilizar estas corrientes es cuando el paciente o quieres hacer que el paciente fortalezca sin que realice ningún tipo de movimiento articular. Tal es el caso de los ejercicios isométricos con lo de la electroterapia. Si tú quieres fortalecer en una primera etapa donde no quieres que el paciente mueva todavía mucho su articulación porque a lo mejor le causa mucho dolor o tiene mucho desgaste, entonces puedes optar por los isométricos y por la electroterapia, ¿ok? Pero la corriente AUSI, te digo, tiene cierto tiempo que se empezó a conocer, que se empezó a utilizar. No es como el TENS, el ENS, que ya tiene muchos años. Entonces es nada más una alternativa que tú puedes llegar a utilizar. Pueden llegar a investigar sobre esa corriente. La verdad es muy novedosa y por lo que nos mencionaron, pues la idea es esa, que tenga los mismos efectos de una corriente rusa, sin embargo, sin la misma, el mismo daño, por así decirlo, o sin la misma incomodidad que pueden llegar a generar las corrientes Scott, ¿ok? ¿Alguna otra duda que tengan? No, ¿quién es la otra persona que está? No sé. Una está Paloma, Cindy, Daisy, Nájera y Andrea y yo, y el otro no sé quién sea. Ok, Creo es Mora. ok. Entonces, ¿tienen alguna duda con esto? Ahorita no. Si les quedó alguna dudita sobre lo del dolor articular, sobre lo de las cadenas cinéticas abiertas, cerradas, pueden ver los videos de las otras clases. Ahí como que lo explicamos un poquito más a fondo sobre la irritación de esas fibras nerviosas dentro del hueso. Y pues los que sí estuvieron en esas clases a lo mejor ya tienen un concepto, una idea un poquito más clara. ¿Ok? Entonces chicos, chicas, si no hay duda, nos vemos el día sábado de la próxima semana y les encargo su tarea, por favor. ¿Sale? ¿No tienen ninguna duda con sus tareas? No, Ok. no, Vale, profe. entonces, Ah, pues la güera no puede hablar, de veras no sirve su micrófono. sí, ya me explicó, me mandó mensaje. Sale, pues, entonces nos vemos, chicos. Que tengan bonito día. Igualmente. Bye. Bye. Bye.